Para mí realmente fue la primera dosis como un poco de dolor muscular, pero de 1/10 en la escala de dolor. Y eso también porque creo que hice ejercicio, creo que me dolió. Bueno, vamos entonces con el tema, vamos a ver antidepresivos, y seguimos la parte del sistema nervioso central ya para irnos con estas clases que son de toda la parte neurológica, y vamos a ver a qué se refiere este tema. Aquí tenemos algunas presentaciones de los neurotransmisores que intervienen en el sistema nervioso central. Entonces, el momento en que estamos hablando de personas que van a estar con procesos depresivos, ¿sí? Con depresión llamada así desde el orden psiquiátrica, quiere decir, les pido por favor a los compañeros que sí pueden ponerse en cámara, pero eso sí les pido ya. Quienes están enfermos o de repente se sienten mal, ya pues por último acuéstense y si quieren pongan la computadora al lado, pero sin cámara, no estás viendo ahí en la cama. Pero si es que los demás compañeros pueden, pónganse en cámara, les pido, ¿sí? O sea, colaboren en eso, por lo menos. Vamos entonces a ver la parte de los neurotransmisores que intervienen en el sistema nervioso central. ¿Ya? Cualquier inquietud o lo que sea me dice en ese momento que vamos en el tema, ¿ya? Vamos entonces. Los neurotransmisores que ven ustedes aquí a la izquierda son algunos que ya les conocemos, ¿no? Algunos que también les hemos nombrado, como por ejemplo el sistema GABA, el glutamato, eso no lo hemos nombrado, la dopamina que casi no hemos nombrado antes, la acetilcolina que ya le conocemos, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo tenemos aquí diferentes neurotransmisores que obviamente los medicamentos también van a tener acción sobre estos neurotransmisores. Ya, y tenemos por ejemplo acetilcolina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar produciendo? Ya sabemos lo que hace la acetilcolina, ¿no? A nivel de todo el cuerpo y qué sustancia es. Ya, entonces, ¿qué receptores son los que intervienen en el sistema nervioso central? Son receptores muscarínicos de tipo M1, los que más se conocen, aunque también existen otros que son receptores de M2. Ya, entonces, si tenemos un medicamento, cualquiera que este sea, que produzca una acción muscarínica, o sea, colinérgica, vamos a tener efectos sobre estos neurotransmisores también del sistema nervioso central, que tengan receptores M1 y M2. Y miren cómo actúa la acetilcolina tanto para arriba como para abajo. Y aquí ustedes pueden acordarse con dos ejemplos de cómo el paciente podría estar con los medicamentos si tuviera acción colinérgica o si tuviera acción anticolinérgica, ¿sí? Por ejemplo, aquí, miren, un medicamento que tenga una acción sobre receptores de M1, ¿ya? Sobre receptores de M1. Miren aquí cómo va a producir un efecto de tipo excitatorio. Entonces, un ejemplo era la atropina. ¿Se acuerdan cuando decíamos que tenía la mnemotecnia? ¿Se acuerdan cómo era la mnemotecnia de un paciente con atropina que le atropinizábamos cuando estaba intoxicado por organofosforados? Le poníamos atropina. Freddy, ven. Dumbles. El Dumbles, sí, muy bien, que se acuerde. Ese es cuando está intoxicado, perfecto. Y cuando le poníamos atropina, el paciente le queríamos contrarrestar ese Dumbles. Y el paciente se colocaba, ¿se acuerdan? Seco como un hueso, loco como una cabra y rojo como un camarón. Entonces, el paciente se pone excitado, ¿sí? Como loco, alucinando. Y esos efectos se dan cuando la acetilcolina tiene una acción tipo M1, ¿ya? Entonces, miren cómo produce, ya no nos vamos a meter en la onda de todo lo que son los canales, ni los segundos mensajeros, ni nada de eso, ¿ya? Eso dejamos como allá, aparte por el momento, ya no queremos complicarnos más con eso. Y en cambio, cuando tenemos acción de tipo M2, por ejemplo, aquí un ejemplo, tenemos nosotros sustancias que son derivadas de la atropina, como por ejemplo la escopolamina, ¿sí? O también un medicamento que pudiera ser, por ejemplo, un derivado de la atropina como butilescopolamina, que se utiliza para el dolor abdominal. Si un paciente toma en dosis altas de esto o recibe directamente un escopolaminazo, va a estar no excitado, sino inhibido, incluso pudiera un coma. Eso se da porque en cambio está haciendo una acción sobre todo M2. Entonces, asimismo tenemos varios medicamentos que pudieran tener acción sobre esta área, produciendo efectos del área colinérgica. Veremos luego más.
Tenemos también acción sobre receptores dopamínicos, ¿ya? Y ahí tenemos receptores DOPA1 y DOPA2. Y aquí tenemos algunos medicamentos que empiezan a aparecer aquí, ¿sí? Como por ejemplo las fenotiacinas y las butirofenonas, que luego las veremos. Entonces, las fenotiacinas, por ejemplo, ¿sí? Van a estar aparentemente, como dice aquí, una respuesta que no está muy conocida, ¿sí? Inhibiendo el sistema de la dopamina, es decir, como sistema inhibitorio. Y ustedes pueden tener en este momento, más o menos para acordarnos ya, lo que hace la dopamina. La dopamina tiene varias acciones y el sistema nervioso central, por ejemplo, es uno de los neurotransmisores principales para regular nuestros movimientos. Ustedes conocen pacientes con Parkinson, ¿han escuchado a Parkinson? ¿Alguien ha escuchado un Parkinson? ¿De qué se trata? ¿Cómo se ve el paciente? Sí, ¿Ha visto doctor. un paciente? Cuénteme, ¿cómo le ha visto? Que no pueden, ¿cómo se dice? No tienen control de sus movimientos. Finos, ¿no es cierto? Entonces, fins, ajá, eso no me sirve para. Exactamente. Entonces no tienen control de sus movimientos de una manera adecuada, la marcha mismo se altera, tienen marcha a pequeños pasos, no pueden mover los dedos, están todo el rato así temblando, no pueden controlar ese movimiento, el lenguaje se vuelve lento y todo. ¿Eso qué le falta a sus pacientes? Dopamina, ¿sí? Y por eso le dan un medicamento, que eso no es parte de nuestro tema, que le dan, por ejemplo, el medicamento para el Parkinson, levodopa, carbidopa, ¿ya? Entonces miren cómo le dan, ¿qué? Dopamina, moléculas levo, por ejemplo, levodopamina. ¿Para qué? Para que regule sus movimientos. Si un paciente empieza a tener, en cambio, efectos sobre el área excitatoria, ¿sí? O inhibitoria de dopamina, podríamos tener justamente esas acciones, es decir, acciones que vayan en contra de la acción de la dopamina, y ahí vamos a ver algunos efectos secundarios que se van a llamar dopaminérgicos, ¿ya? Luego tenemos el sistema GABA. El sistema GABA es el principal mecanismo inhibitorio del sistema nervioso central, conjuntamente con otros más que aparecen por ahí al lado, pero el sistema GABA, como ustedes pueden ver, es francamente inhibitorio, ¿ya? ¿Y cómo hace ese mecanismo? Eso sí lo vamos a ver a través de aumento de la conducción de iones cloro. Es decir, va a despolarizar o a repolarizar la membrana de la neurona. ¿Qué dice? Si aumenta la entrada de iones cloro. ¿Despolariza o repolariza la neurona? Despolariza, ¿no? No, repolariza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque despolariza es cuando entran iones positivos, ¿no es cierto? Para que la célula se haga positiva intracelular y se produzca la acción sobre esa célula. En este caso se excita la neurona. Aquí en cambio va a repolarizar la célula por la membrana. ¿Por qué? Porque va a entrar iones negativos y por lo tanto estos iones van a quedar la célula repolarizada, inhibida, y el paciente está en un estado GABA. Entonces, ahí habíamos visto unas sustancias el otro día con epilepsia en la que teníamos sustancias con acción GABAérgica, que eran ¿quiénes se acuerdan los nombres? Que eran medicamentos asociados para la epilepsia, que no se podían dar solos, que incluso tiene un nombre con esta misma GABA. Uno de los nombres genéricos tiene GABA dentro de su nombre. De hecho, los dos medicamentos tienen esta parte GABA en su nombre genérico. Pregabalina y gabapentina. Esas son las dos sustancias. Entonces ya, y esas sustancias GABAérgicas actúan esto, ¿cómo? GABAérgica, es decir, potenciando la acción sobre el sistema GABA, ¿sí? Es decir, ¿cómo? Inhibiendo el sistema nervioso central, ¿ya? No nos vamos a meter en tantas cositas así, verán, pero de las cosas gruesas que vemos, por favor, o sea, ¿sí? Ya denle ahí, yo sé que tienen full materia, estamos cansados y nos falta poco y la materia por vía virtual a veces se hace tediosa y a veces como que todo nos cansa, etcétera, pero démosle ya. Luego tenemos el glutamato, ¿sí? De los sistemas importantes, en cambio, en el sistema nervioso central, que no aparece realmente en otros sistemas. No hemos nombrado glutamato para otras cosas hasta ahora. Y aquí vemos que, por ejemplo, el glutamato es una de las sustancias excitatorias importantes a nivel del sistema nervioso central. Y tiene glutamato relación directa con el sistema simpático, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener acciones de tipo
simpático miméticas a nivel del sistema nervioso central. Entonces el paciente va a estar con un estado excitatorio, ¿sí? Con un estado incluso que puede llegar a las alucinaciones de tan excitado el sistema nervioso central que se encuentra. Y tiene varias acciones, como ven ustedes aquí, que no vamos a ver cada una, sino simplemente decir que aumenta el estado neurológico, ¿sí? La excitabilidad neurológica, produciendo ingreso de cationes, ¿sí? De cationes, ¿ya? No de aniones, sino de cationes, particularmente de calcio, y por lo tanto actúa como un mecanismo excitatorio en el sistema nervioso central, ¿ya? Veamos un poco más ahora sí para seguir con este tema, porque esto es solo como la parte de la introducción. Y vemos que existen otros neurotransmisores que no los vamos a ver toditos, ¿sí? Por ejemplo, glicina no lo vamos a ver, pero un sistema que es el de 5-hidroxitritamina, que habíamos dicho que es el sistema de serotonina, ¿sí? Que lo nombramos cuando habíamos hablado de sustancias del área serotoninérgica en la parte de autacoides. Entonces aquí vamos a meternos ya no en todo lo que era de las autacoides por otras cosas, sino solamente en la parte del sistema nervioso central. Y vemos que el sistema de 5-hidroxitritamina, ¿sí? O serotonina, va a tener acción sobre diferentes receptores, ¿ya? Ahí tengo una pregunta. Ok, no hay problema, compañera. Listo. Entonces decía que el sistema de 5-hidroxitritamina o serotonina va a tener acciones diversas, sobre todo, no sobre todo, sino de tipo inhibitorio y de tipo excitatorio. Ustedes ven acá a la derecha. Entonces, miren cómo el sistema nervioso central es tan complejo en cuanto a sus medicamentos, que pueden haber medicamentos que en ocasiones pueden causar una respuesta que uno se confunde, dice, pero ¿cómo si tiene una acción serotoninérgica? Se supone que debe estar excitado y a veces está inhibido. ¿Y por qué razón? Porque va a depender de los receptores donde tenga acción este medicamento. Y aquí tienen receptores diferentes, miren. Todo lo que es 5-HT se llama 5-hidroxitritamina. Y eso se llama igual que serotonina. O sea, receptores serotonina, da igual decir receptor 5-hidroxitritamina, que ya vimos también otra vez, hace muchas semanas. Por lo tanto, tenemos receptores 5-HT en el cerebro, el sistema nervioso central, de tipo 1A, 2A, 3 y 4. El 1A es inhibitorio. Entonces, si una sustancia tiene acción sobre estos receptores, va a producir un estado inhibitorio del sistema nervioso central. Todo lo que es acá, potasio, todas esas cosas de segundo mensajeros, no vamos a ver, ¿ya? Para no confundir más. Luego tenemos receptores 5-hidroxitritamina 2A, ¿ya? Estos receptores ya son excitatorios y conjuntamente con los 5-HT3 y 5-HT4 van a ser excitatorios. Entonces, solamente el 1 es inhibitorio, pero 2, 3 y 4 son excitatorios. Y la mayoría de medicamentos van a estar por esta área, ¿no? Excitando excitando la 5-hidroxitritamina, los receptores, y por lo tanto produciendo una acción serotoninérgica, ¿ya? Y vamos a ver cómo esta acción, existen unos medicamentos que pertenecen a esta acción muy importante de la serotonina. Luego tenemos también los receptores ya prácticamente los más estudiados hasta el momento, que es la noradrenalina o norepinefrina, en el que vemos que tiene dos acciones, ¿sí? Sobre el sistema alfa. Sobre el mismo sistema alfa, esto ya no nos vamos a grabar alfa 1, alfa 2, tiene acciones, este momento, ¿no? Tiene acciones excitatorias e inhibitorias, ¿ya? Excitatorias e inhibitorias, dependiendo si es alfa 1 o es alfa 2. Y sobre el sistema beta, tiene acciones también excitatorias o inhibitorias. Por ejemplo, como a nivel beta 1, ¿sí? Y a nivel beta 2. Entonces, sobre el sistema nervioso central también existen estos receptores y medicamentos, por ejemplo, beta bloqueantes, se podían utilizar, por ejemplo, en pacientes que tengan cefalea, porque tenían una acción bloqueando justamente estos receptores beta 1 a nivel del sistema nervioso central, que son excitatorios, y si bloqueamos lo excitatorio, ¿qué vamos a producir? Acción inhibitoria. Y por eso servía, por ejemplo, propanolol para tratar a pacientes con cefaleas crónicas, sí, se les nombró también eso, ¿ya? O también el propanolol que se utiliza en la área psiquiátrica para atender a pacientes con estados ansioso-depresivos, justamente para bajar este estado excitatorio al momento de la ansiedad.
Y bueno, miren ahí cómo tenemos también sustancias que podrían tener acción histamínicas, en que, como sabíamos, la histamina producía sueño, ¿sí o no? ¿Sí? La histamina producía sueño. Y ahí decíamos cómo, ¿por qué producía sueño? Ahora podemos ver aquí, porque los receptores H1 de histamina van a producir una acción excitatoria. E incluso los receptores H2 van a tener una acción excitatoria. Por eso cuando damos, por ejemplo, loratadina, se va a producir menos sueño que cuando utilizábamos difenhidramina. Sin embargo, tiene todavía una potencialidad de causar sueño. ¿Por qué? Porque va a estar inhibiendo los receptores H1, ¿ya? Y son de segunda generación. Ya los de tercera prácticamente no dan sueño. Bueno, entonces ahí vemos cómo existen diferentes neurotransmisores y vamos de acuerdo a eso a nombrar rápidamente unas teorías que se sabe que producen la depresión para, según eso, dar medicamentos. Entonces tenemos una que es la teoría neurotrófica, en la que se piensa que existe una, perdón, que existe una alteración a nivel de la plasticidad y del acoplamiento neurológico. ¿Sí? Entonces se sabe que aquí están en juego los neurotransmisores, que están en menor cantidad y que por lo tanto, conjuntamente con la teoría de la plasticidad neuronal, incluso si esa teoría que habla de las emociones, de la percepción del sistema límbico, ¿sí? De esto mismo que ahora estamos de moda con esta palabra, ¿no es cierto? Que después de la pandemia debemos estar en estados de resiliencia y de pues estar conjuntamente con el entorno y tantas cosas que a veces quedan solo en palabras, pero en todo caso hay estas teorías en las que nos dicen que los neurotransmisores que son de tipo excitatorio están en menor cantidad en nuestro sistema nervioso central en cuanto a su funcionamiento o en cuanto a su producción, y que sobre eso podemos actuar con las diferentes drogas, ¿ya? Ustedes quedarán esas teorías para que sigan analizando en la parte de psiquiatría. Y aquí nada más vemos un esquema del sistema nervioso central en el que ustedes pueden acordarse en diferentes partes que ya habían visto. Por ejemplo, hace un rato vimos la corteza cerebral y ahí vimos, por ejemplo, que teníamos este funcionamiento, sobre todo estaba en relación a qué, para nuestros medicamentos, para la parte de las convulsiones, ¿ya? De las convulsiones. Ahora, ¿en dónde vamos a estar sobre todo nosotros hablando en este momento? Va a ser aquí, ¿sí? En este lugar. ¿Sí? En este lugar desconocido en muchas partes de este cerebro, en el que vamos a tener la zona del sistema límbico, ¿sí? Conjuntamente con los núcleos grises, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, ¿no? El hipocampo, sistema límbico, que tiene relación estrecha también con cercanía y funcionamiento a través de sus haces, ¿no? Con el cerebelo, y que de hecho, si los pacientes tienen una acción muy importante de estos medicamentos, pudieran tener incluso acciones secundarias sobre el tronco. Por ejemplo, un paciente que está intoxicado con antidepresivos pudiera llegar a un estado de deprimirse el tronco encefálico, por ejemplo, produciendo un paro respiratorio o incluso un paro cardíaco, cuando está en intoxicación. Ya en médula realmente no. Entonces aquí va a estar en juego todas estas áreas de estos medicamentos en toda esta área, ¿sí? Para que nos acordemos. Entonces, aquí nos está hablando de varias teorías de la parte de psiquiatría, sin ser psiquiatras, pero me gusta un poco el tema, en la que nos habla de respuestas aprendidas de tipo social y nosotros tenemos un comportamiento social. Es decir, la primera vez el niño ve una llama, ya, digamos, le llama la atención y se acerca al fuego, ¿no? Por el color, por la forma, por yo qué sé, y no sabía nada. Y llega y toca el fuego, ¿sí o no? Eso pasa, nos ha pasado un montón de veces. Y una vez que tocó, le dolió, se quemó, y la siguiente vez ni siquiera la mamá le dijo, no, hey, no toques de eso, yo qué sé, ya. La siguiente vez va a ver eso y ya no va a tocar. Entonces, así mismo el ser humano se comporta de manera de acuerdo a la zona social en donde vive. Y dependiendo de eso, también tiene un comportamiento social. Y eso basa la determinación de nuestro análisis del área psiquiátrica cuando determinamos el comportamiento social, que para una sociedad está bien y para otra pues es correcto. No sé si ustedes me cuentan alguna experiencia de un comportamiento social de un área diferente a la nuestra, de un comportamiento social que tal vez para nosotros sea diferente. ¿Alguien que ya tiene alguna experiencia?
algo que sea diferente, una cuestión que hacen y que para nosotros es como muy rara y para ellos está normal. ¿Nadie tiene experiencias? Hay algunos países donde se saludan con doble beso y eso acá, o sea, es medio raro, pero ahí es lo más común. Por ejemplo, ¿no es cierto? Está, Claro. en algunos lugares se saludan con doble beso, para hombres y mujeres, y es normal, ¿no? ¿Sí? Y creo que en algún país también se saludaba hasta con triple beso, ¿no? ¿Sí? Cachete, cachete y a la boca. Pues ahora obviamente no. Yo les cuento que antes de la pandemia, por ejemplo, antes, ya un año antes, yo estaba con la decisión de, de no saludar con beso a la gente, ¿sí? Porque, no sé, me pareció que no es correcto, ¿sí? Saludar con beso. Imagínense que primera vez nos conocemos en clases, imagínense, ¿no? Y yo llego y me empiezo a saludar con los hombres con mano y con las mujeres con beso en la mejilla. Y eso pasa en reuniones y en cuestiones en las que no tenemos ningún nexo, o sea, el nexo ese debería ser con mi familia, con, no sé, con mi grupo más allegado. Tal vez con mis buenos amigos, ahí ya, entonces a mis amigas un beso, pero además a la gente nos encontramos y bajo todo el mundo nos saludamos con beso, una cuestión que en otras sociedades pues, prácticamente está visto mal, ¿no? Por ejemplo, en sociedades asiáticas, por ejemplo. Y es un comportamiento que hemos aprendido y muchas personas más bien, ¿qué tal si es que pues uno se acerca y les empieza a saludar a todos con la mano, cuando podíamos darnos la mano? Podría decir este man que, o sea, creído, o qué le pasa, o que si es importante. Miren, puede darse ese tipo de pensamiento. Cuando simplemente esta persona tomó la decisión que por su salud y para no transmitir enfermedades no deberían saludarnos de beso. Son cosas así en las que está en juego toda esa área de la plasticidad neuronal, del comportamiento y todas las cuestiones que está en juego el sistema límbico y el hipocampo, ¿ya? Luego tenemos el déficit de teoría de las aminas, en las que se habla que existen ciertas aminas que tienen un déficit del sistema nervioso central en cuanto a su producción y en cuanto a su acción. Y las principales que se conocen son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Entonces, si tenemos este déficit en estos neurotransmisores, permiso, discúlpenme, solamente un segundo. Ya, muy bien, disculparán, ¿no? Ya cuestiones que estamos ahí. Entonces, este déficit de estas aminas son las principales que se conocen. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tratar de hacer con nuestros medicamentos es aumentar el estado de la noradrenalina, aumentar la disponibilidad de serotonina y de dopamina. Existe, por lo tanto, medicamentos que van a tener acción sobre estas aminas, ¿ya? Mejorando, aumentando la disponibilidad, ya vamos a ver diferentes mecanismos de estos neurotransmisores, ¿ya? Bueno, entonces, todo paciente depresivo tiene una potencialidad suicida, ¿sí? Aquí tenemos que existen pacientes en todo lado del mundo, existen pacientes que mueren por suicidios, y nosotros como médicos generales tenemos la capacidad de identificar a esos pacientes clínicamente a través de los test que ustedes deben haber visto ya, o verán, mejor dicho, en psiquiatría en los años superiores, a través del comportamiento de esa persona, a través de diferentes preguntas que les van a llevar si es un paciente potencialmente suicida. Pero en realidad, toda persona tiene una potencialidad suicida, ¿sí? En menos o en más, sino que el momento en que estas aminas, por ejemplo, que lo que se sabe están en menor cantidad, el paciente va a tener esta predisposición a suicidarse, ¿ya?
Y, por ejemplo, también esto está en relación al uso de drogas, ¿no? Drogas que son estimulantes. Entonces, el momento en que está el efecto de la droga, el efecto de la euforia, pues ese paciente se siente así, ¿no? Eufórico, grandioso. Pero el momento en que disminuyen esta acción de estas aminas que se han liberado de manera brusca por la droga, existe este efecto de rebote en el que el cerebro pues tiene la necesidad de que vuelva a ingerir la droga para otra vez sentirse bien. Y si no vuelve a ingerir la droga, entra en un estado de depresión. Y existen tantos casos que deben haber escuchado que luego estos pacientes se suicidan. Y aquí tenemos solamente un ejemplo de cómo están actuando las aminas a nivel de todo, cualquier célula, pero en este caso en particular en el sistema nervioso central. Y tenemos aquí cómo estamos hablando del sistema noradrenérgico conjuntamente con dopamina y con noradrenalina, que está acá abajo, todo en inglés. Y nos dice que este sistema, estamos hablando de la parte presináptica, aquí está la neurona postsináptica, ya que está la hendidura sináptica. Y tenemos cómo la noradrenalina va a tener este sistema, esta membrana, o tiene acción a través del sistema de noradrenalina. Y vemos cómo los precursores de la noradrenalina vienen desde acá, con el sistema de tirosina, que se va a transformar en dopa. Por eso decíamos que todos están entrelazados. El dopa va a transformarse a dopamina. Entonces, los pacientes que no pueden coordinar esto por Parkinson, que les decíamos, ingieren levodopa, es esta molécula, que luego va a transformarse en dopamina y que se va a transformar en noradrenalina y va a producir la acción sobre esas células de los núcleos basales, donde hay el problema de Parkinson. Asimismo, si un paciente tiene una acción estimulante de acción dopa o de acción noradrenérgica en el sistema nervioso central, va a mejorar su estado de depresión, que ya sabemos que esta amina está en un déficit en los pacientes con depresión. ¿Va a mejorar su depresión? Sí. Pero asimismo pueden haber efectos que vayan también, efectos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, que empiece a tener temblores, que empiece a tener movimientos más intensos de lo esperado, o que empiecen a tener incluso movimientos hiperkinéticos, en el que empiece a tener mayor movimiento de lo esperado, que también está mal, ¿ya? O que empiece a tener alucinaciones, también por efecto del mismo medicamento, cuando estén dosis muy altas. Si estén dosis normales, pues lo que va a controlar es que aquí llega antes de eso, la noradrenalina, entonces, una vez que se libera a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, de exocitosis de la vesícula presináptica, va a liberar su neurotransmisor, y aquí vamos a imaginarnos cualquiera, ¿sí? Noradrenalina, acetilcolina, dopamina mismo, serotonina, ¿ya? Y que esta sustancia va a llegar a su receptor postsináptico, y una vez que ha tenido su acción, ¿qué va a producir? Que la noradrenalina en este caso va a tener que reutilizarse, es decir, recaptarse, y por lo tanto se degrada y se recapta otra vez a la membrana presináptica para volver otra vez a través de su molécula a formarse dopamina, noradrenalina, y otra vez liberarse cuando sea necesario. Existen sustancias, por ejemplo, ya vemos aquí un nombre, como los antidepresivos tricíclicos, que son los TCA, ¿sí? O la cocaína, que van a producir una inhibición de ¿qué cosa? Son sustancias excitantes, entonces, excitatorias, que van a producir una inhibición de la recaptación de noradrenalina, es decir, que no permiten que se degrade, que se recapte, y por lo tanto la noradrenalina sigue aquí disponible por más tiempo y en más cantidad, y producen excitación en la membrana postsináptica. Ahí tenemos un ejemplo de unas sustancias, cómo actuarían aquí. Ya vamos a ver luego toda la clasificación. Y tenemos otros más, como reserpina, ¿ya? En este momento no lo vamos a ver. Entonces, los lugares de acción de estos medicamentos son variados, y realmente puede ser un tema muy divertido para algunos, muy complejo o aburrido para otros compañeros, dependiendo qué es lo que les guste, pero es realmente interesante desde todo punto de vista. Y aquí vamos a ver cómo vemos, por ejemplo, otros neurotransmisores que también están aquí en juego, como por ejemplo, sí, aquí mismo está, miren, la neurona adrenérgica a través de noradrenalina, aquí está noradrenalina. Aquí está una neurona que es de tipo serotoninérgica, es decir, que va a estar liberando 5-hidroxitritamina o serotonina. Y tenemos también una sustancia que aparece aquí, un sistema que se llama el sistema de monoaminoxidasa, ¿ya? Que lo que va a tener es una propiedad,
el momento que tenemos ahí un grupo de medicamentos que también se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, que inhiben a este sistema, y si van a inhibir este sistema, van a producir acciones sobre el sistema nervioso central, que más bien este rato no me voy a meter allá. Dejemos un rato eso. La MAO dejemos para después cuando veamos antipsicóticos y todo. Luego vamos a tener entonces estas sustancias del área serotonínica. Aquí miren un grupo muy importante de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Quiere decir que prácticamente su acción está más sobre este lugar. Inhibidores selectivos de la recaptación que van a permitir que la serotonina esté en mayor cantidad aquí porque no se recapta, no vuelve a su membrana presináptica, se mantiene aquí por más tiempo, ¿ya? Y miren cómo todas estas sustancias, digamos, que se acaban de liberar aquí, de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el esquema, por decir, ¿no? Se van a recaptar una y van a quedar 6 aquí disponibles. Mientras que si no existiera este mecanismo, de las 7 que están aquí, quedará una y se recaptarán las 6, porque una es suficiente para que actúe ese momento. Pero como este paciente tiene un déficit de la teoría de aminas, entonces hacemos que tenga más 5-hidroximetilcotina y el paciente mejora en su estado depresivo. Tenemos otra droga que aparece aquí, que pertenece a una familia especial, que es la mirtazapina. La mirtazapina tiene una acción entonces la mirtazapina tiene una acción en que va a inhibir a un receptor especial que es el receptor alfa 2, y esto es cuando vimos la clase de aminas en las que veíamos receptores alfa 1, alfa 2, y sabemos que este receptor alfa 2, ¿sí?, es un receptor de tipo inhibitorio. Es inhibitorio, no es excitatorio como los alfa 1. Y cuando estamos inhibiendo lo inhibitorio, ¿qué hacemos? Damos excitación. Por lo tanto, la mirtazapina es un medicamento del orden adrenérgico, pero por un mecanismo que no es agonista, sino agonista total, sino es un agonista inverso. ¿Ya? Entonces, bueno, mirtazapina, receptores de alfa 2. Y tenemos otros, como por ejemplo, desipramina, maprotilina, que vamos a ver después del rato. Bueno, pues como ven, existen diferentes áreas y así mismo los pacientes van a tener diferentes mecanismos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí cómo tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo esquemático, nada más que decía de la MAO para no meterme mucho. No vemos, de hecho, muchos medicamentos de medicina general, no se van a utilizar mayormente. Pero tenemos la MAO, ¿sí?, que sería en este esquema, este bloqueador, ¿sí?, que lo que va a hacer en este momento la monoaminoxidasa es degradar a la adrenalina, es decir, impedir que la adrenalina tenga su acción, ¿ya? Y si nosotros tenemos un inhibidor de la MAO, que sería el que le está aquí bloqueando la MAO, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a permitir? Que la MAO no actúe sobre la adrenalina y la adrenalina tenga su acción sobre el aro, en este caso, que es la membrana postsináptica. Entonces, si tenemos acción con inhibidores de la MAO, vamos a potenciar el área adrenérgica, ¿ya? Bueno, entonces miren cómo aquí tenemos diferentes familias ya, en la que hemos realizado esto con los grupos anteriores, un pequeño cuadro cuando les puse un Padlet para que hagamos trabajos, y vemos cómo tenemos familias. Tenemos antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que está aquí, y cuyos nombres son estos, y nos vamos a grabar toditos, ¿no? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Todos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Luego vamos a tener aquí inhibidores de la MAO, como cuál, como la fenelcina, que es uno de los más utilizados y que podríamos grabarnos un nombre. Tenemos también otra familia, que son los unicíclicos, tetracíclicos, ¿ya? Y aquí tenemos a bupropión, mirtazapina. Hace un momento vimos aquí en el esquema, mirtazapina, miren aquí, actuando sobre receptores alfa 2, inhibiendo los receptores alfa 2. Entonces aquí tenemos estos que son medicamentos de un área especial. La mirtazapina está aquí. ¿A qué familia pertenece? Pues va a pertenecer a la familia de los tetracíclicos, ¿ya? Y va a tener mirtazapina, amoxapina y maprotilina. De estos vamos a grabar dos, de la familia de unicíclicos tetracíclicos. Bupropión y mirtazapina, ¿ya? Dos medicamentos, bupropión y mirtazapina. Luego tenemos otros medicamentos, como por ejemplo
los utilizados ya solamente por psiquiatras. Hasta aquí médico general podría dar, perdón, estos, podría utilizar un médico general tranquilamente. Existen países en los que el médico general receta al paciente con depresión, en programas de depresión, tratados por médicos generales. Y ustedes puede que les toque estar en sus países y podrían tranquilamente recetar sus medicamentos. Lo que sí no van a recetar ustedes son estos de acá. De entrada, estos van a quedar solamente cuando se haga ya una junta con el psiquiatra y diga a este paciente darle mirtazapina o darle bupropión. Pero ustedes van a saber cuál es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos también una familia muy utilizada que van a ser estos de acá, los de la derecha. Los inhibidores de la reacción de noradrenalina. ¿Ya? Y aquí tenemos a los inhibidores selectivos de estos receptores, a uno de estos, sobre todo, en los que tenemos venlafaxina, ¿sí? Duloxetina y desvenlafaxina. De los más utilizados, venlafaxina y duloxetina, ¿ya? Y tenemos una familia mucho más conocida, que son los antidepresivos tricíclicos, entre los que tenemos amitriptilina, imipramina y clomipramina. El más conocido, amitriptilina, un medicamento utilizado en la depresión, utilizado en las neuritis posherpéticas que les nombraba, aparte de la carbamazepina, decía que se trataba más bien, por ejemplo, a los pacientes que ya luego estaban crónicos y no respondían bien, se les dejaba con amitriptilina. O también a los pacientes con cefaleas crónicas. Cuando veíamos migraña, decíamos que parte del tratamiento de cefalea crónica a los pacientes es amitriptilina. ¿Ya? Bueno, entonces, esto hasta ahí. Preguntas, por favor. ¿Cuál es la razón, doctor, por la que los unicíclicos y tetracíclicos son o sea, un médico general no puede recetar eso? Muy bien, muy buena pregunta. Ya, la respuesta es porque al ser medicamentos que actúan directamente sobre el sistema alfa, inhibiendo el sistema alfa 2, tienen la posibilidad muy alta de que el sistema alfa 1 quede excitado y el paciente tenga crisis adrenérgicas, es decir, que produzca hipertensión arterial, taquicardia, ¿sí? Y por eso en menor potencialidad. En cambio, estos medicamentos al nivel del sistema alfa 2, el paciente puede entrar en una crisis adrenérgica. Y lo más grave de la crisis adrenérgica es la hipertensión brusca, puede haber una crisis hipertensiva, o taquicardias intensas. Por eso, mi compañero. Gracias. Muy buena inquietud. Ya, entonces sigamos. Una vez que hemos visto más o menos esa clasificación general, entonces vemos que tenemos cuántas familias. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores de recaptación de noradrenalina y adrenalina, y serotonina. Y aquí tenemos a los selectivos y a los antidepresivos tricíclicos. Tenemos luego medicamentos unicíclicos y tetracíclicos, ¿ya? Inhibidores de la MAO y los antagonistas o moduladores de receptores 5 y vitamina 2. De los más utilizados, los que están a la derecha, ¿ya? Sobre todo en medicina general, tranquilamente se puede restar todos estos, ¿sí? Obviamente teniendo la precaución de qué pacientes. Hacer de clasificación, aquí tenemos una pauta en la que les puse un documento para que ustedes vean también una clasificación de antidepresivos, que lo vean más tarde cuando abran su clase para revisión. Entonces, siempre que utilizamos un medicamento antidepresivo, no vamos a esperar que el paciente mejore en una semana siquiera, ni en un día peor, ¿ya? Ni en horas. Este paciente va a requerir varias semanas para su acción. Se dice que para que una medicación antidepresiva, cualquiera que ésta sea de estas familias, tenga un efecto terapéutico deseado, ¿qué sería? Que mejore la depresión. El paciente, porque no podemos medir los niveles de aminas, un examen, mírame niveles de noradrenalina en sangre, no hay cómo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Clínicamente el paciente, que mejore el resultado depresivo. Entonces, tienen que esperarse semanas. ¿Cuántas semanas aproximadamente? No existe un número exacto, pero se dice que a partir de las 8 o 12 semanas recién se va a tener un efecto terapéutico. Así que este paciente tiene que saber que hasta entonces no va a mejorar. Pero no le vamos a decir de una manera así, ¿no? Porque el paciente depresivo, y encima imagínense que sea ansioso, que sea obsesivo, va a estar esperando, pero contando con un reloj y con un calendario, que en 8 semanas ya va a mejorar. Y antes de eso él no va a mejorar por nada en el mundo, ¿no es cierto? Va a decir, no, me dijeron que no voy a mejorar.
Y hasta eso en esas 8 semanas puede tener una ideación suicida. Ya, entonces tenemos que decirle bien al paciente, decir que el tratamiento es a largo plazo, que no va a ser tratamiento de un mes, sino tratamientos que por lo menos tienen que durar 6 meses, mínimo. Que poco a poco se va sintiendo mejor. Que no espere que con las primeras dosis ya se va a sentir bien, pero que poco a poco se va a sentir bien. No le vamos a dar al paciente un tiempo, no le digamos usted va a sentirse bien en 8 o 12 semanas. Eso es para nosotros, ¿ya? Y le decimos pues que entonces esta posibilidad que mejore va a ser alta porque los medicamentos están probados que sí funcionan, que va a tener algunos efectos secundarios que les vamos a explicar dependiendo del medicamento que utilicemos y que debemos tomar todos los días. Ya que obviamente tienen que tratar de evitar el uso de alcohol de manera exagerada porque va a tener interacciones. Si tiene uso de drogas, tiene que tratarse las drogas, definitivamente, la adicción a las drogas. Y vamos a tener que ayudarnos con la parte psicológica para lo que son tratamientos de conducta, tratamientos de adaptación, ¿no es cierto? Si fue por la pérdida de un familiar, fue por posterior a este mismo momento de la pandemia, tantas cosas que pueden sumarse para que un paciente esté en depresión, ¿ya? Y eso va a hacer que mejore bastantísimo. De hecho, por ejemplo, yo siempre les doy un ejemplo de un paciente que está solo, de la tercera edad, que murió su esposa, su esposo, y que está en su casa, y que ahora peor con pandemia está ahí metido. Las posibilidades de depresión, imagínense cómo se van sumando. Encima que tal vez tenga un sueldo bajo, que no le alcance para todos sus medicamentos, para su comida completa, que no tenga hijos que van y le ven. Ese paciente prácticamente se puede decir que tenga depresión, le hacemos un test y tiene depresión. Pero si nos ponemos a pensar, ni siquiera su solución es la medicación, ¿sí? Porque tal vez la teoría de la depresión de este paciente no es el déficit de aminas, sino es el problema del momento emocional y social en el que vive. Puede darse simplemente una terapia de apoyo y con eso mejorar. Entonces, existen pacientes que sí, obviamente la tercera edad también tiene depresión, pero la gran mayoría de ellos más bien es falta de afecto. Existen mujeres en el mundo entero, por la sociedad también machista, que también están en depresión, ¿sí? En sociedades en las que no tienen las mismas oportunidades, también tiene una tendencia suicida muy alta. Existen hombres que también están en depresión, pero en gran porcentaje las mujeres ganan al hombre y también tiene que ver por la parte social, ¿sí? Y por ejemplo, se dice también en la parte suicida que un hombre cuando tiene ideación suicida, ¿sí? Es decir, cuando nos dice, le preguntamos de una manera en la que le vamos abordando poco a poco y nos dice, le decimos, ¿usted alguna vez ha considerado este daño o hacer daño a alguien? Entonces, ¿alguna vez ha pensado dañarse usted o ha tenido ideas como de que quiere morirse? Y nos dice que sí. Entre un hombre y una mujer, se dice que cuando un hombre tiene ideación suicida, las posibilidades de suicidio son mucho más altas. Mientras que si la mujer tiene ideación suicida, las posibilidades de suicidio son más bajas. ¿En qué sentido? En que la mujer puede ser que se tome, no sé, unas sustancias como paracetamol o como una sobredosis de unas vitaminas, ¿ya? Mientras que probablemente no se muere. En cambio, que un hombre tome una acción como pegarse un tiro o ahorcarse, ¿ya? Y lo más seguro es que sí se muere. Entonces, así como la mayoría de mujeres con depresión tienen ideación suicida más alta, la mayoría de ellas no mueren porque sus medidas son menos agresivas, menos bruscas, ¿ya? Así es que hay que estar atentos. En todo caso, tanto mujeres como hombres pueden tener esta potencialidad suicida siempre y nosotros le podemos ver ahora en la consulta, ¿sí? Si nos encaran de un programa de depresión en cualquier lugar. Aquí en el Ecuador no hay esos programas, deberían haber también, porque hay muchos pacientes que están pasando desapercibidos, pero en otros países hay. Entonces, ustedes, como médicos generales, dicen, vamos a encargar el programa de depresión a usted y usted va a ver cada semana, 2 días a la semana de depresión. Y ya le instruyen cómo va a utilizar los medicamentos y todo. Y usted puede estar conversando con la paciente hoy en la mañana, dándole la receta, tal vez sonriendo con usted, y en la noche le ven la urgencia porque llega intoxicada con los mismos antidepresivos. ¿Ya? Entonces, una de las normas que vamos a hacer siempre cuando damos medicamentos antidepresivos y nos tocara dar en un momento es que nunca le damos al paciente solo la receta. ¿Ya? No le damos al paciente solo. La consulta del paciente con depresión tiene que ser acompañada. Para conversar, solito, no importa, todo el rato que nos cuente, que se desahogue. Pero el momento que se le va a dar la receta, no le den a un paciente depresivo solo. ¿Ya?
Entonces, si tienen que dar la receta, tienen que decirle que venga con su familiar, no va a decir, o sea, que necesito la receta solo con su familiar. O sea, tienen que jugar bien y decir, le vamos a hacer, no sé, un examen, alguna cosa más, y venga la próxima que tengo que explicarle con un familiar para explicarle bien cómo vamos a tomar los medicamentos. Y le compromete al familiar diciéndole que es parte del tratamiento, el apoyo familiar y que usted se va a encargar de dar este medicamento. ¿Ya? Y cuando tiene ideación suicida, jamás dé una receta al paciente. Pero ahí sí, jamás de los jamases, porque el paciente con esa misma receta se va y se pega todas las tabletas y luego viene intoxicado o muerto. Así es que miren cómo está la teoría de las aminas, todo lo que van a hacer los medicamentos aquí con lo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Y nosotros vamos a tener diferentes acciones que van a hacer sobre este lugar. Vamos a ver ahora sí cada una de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenían a los antidepresivos tricíclicos y a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que están haciendo? Prácticamente están inhibiendo la recaptación de las aminas, en este caso aquí adrenalina y serotonina. Y con los inhibidores selectivos, como dice su nombre, solo serotonina. Entonces, si de estas dos sustancias que tienen una acción muy parecida, una de ellas tiene mayores probabilidades de aumentar en mayor cantidad los efectos de la serotonina, a lo que se llaman efectos serotoninérgicos, un síndrome serotoninérgico. ¿Cuál de ellos va a ser? Pues el que inhibe más la recaptación de serotonina, los de acá arriba, como la fluoxetina. ¿Ya? Sin embargo, miren cómo el lugar de acción es muy parecido y a pesar de eso, tienen efectos secundarios que van a variar en uno más o menos. Indicaciones, entonces, vamos a tratar en pacientes con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad, ¿sí? Y tenemos ya algunos nombres que se van a clasificar. Entonces, en trastornos de ansiedad, sobre todo, ansiedad, depresión, trastornos ansioso-depresivos. Ahí van a entrar en juego los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, llámese fluoxetina primero, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Y podemos tener también tranquilamente a los antidepresivos tricíclicos. Luego tenemos bulimia. ¿Saben lo que es la bulimia, no? A ver, ¿quién me dice? Doctor. Diga, cuente. Es provocarse vómito luego de normalmente atracones por ansiedad de comida. Perfecto. Entre esos pacientes, sobre todo mujeres, tienen ese comportamiento, sobre todo fluoxetina, ¿ya? El medicamento ideal, es decir, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, sobre todo fluoxetina. Luego tenemos trastornos obsesivos compulsivos, ¿ya? Pacientes que tienen una obsesión por algo y tienen esa compulsión por tratar de hacer esta acción. Un paciente que cierra la puerta, ¿sí?, de la casa y estando a 1 kilómetro de distancia se regresa porque piensa que la puerta no está bien cerrada y vuelve a comprobar 20 veces la puerta que está cerrada o no. Y otra vez se va y regresa de nuevo a la cuadra porque piensa que no está cerrada, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, y otras obsesiones, por ejemplo, con personas, con mujeres, ¿sí? Mujeres a hombres, etc. A artistas. Bueno, estos va a ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿ya? Cualquiera que sea eso, de ellos. Miren cómo se va repitiendo este medicamento, por eso es los más utilizados en el mundo. En mujeres no se sabe exactamente por qué, pero van mejor los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿ya? Eyaculación precoz, ¿sí? Todos los antidepresivos van a tener una propiedad de causar probablemente problemas de la erección. Pero asimismo, para tratar, por ejemplo, eyaculación precoz cuando está relacionado a ansiedad, la principal indicación son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿ya? Para dejar tabaquismo, que no mejora solo con terapias conductuales ni con la voluntad del paciente. Por ejemplo, el bupropión. Cefalea tensional, ¿sí? Un antidepresivo tricíclico, pero uno de ellos, como la amitriptilina. Dolor crónico. También nos sirven estos medicamentos, para no estar utilizando AINES, que veremos en otra clase, dos más, que serían lo llamado fibromialgias, pacientes que les duele todo. Me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Hacemos todos los exámenes y todos están normales del área muscular. Entonces, ¿qué es? Un diagnóstico de fibromialgias relacionado a depresión, pero no a depresión en sí, no llamado síndrome, una enfermedad de fibromialgias. ¿Ya? Perdón, un mensaje de ustedes. Ya, la clase no, la clase sí no podemos suspender porque estamos con tiempo muy acortado y no podemos suspender. Sí, vamos a ver de una sola la clase
como ya no tenemos este momento de esta pruebita que decía de control de lectura, y vamos a tener hasta las 8:50, ¿ya? Pero no puedo dejar de dar la clase, por favor, porque sí tenemos que ver la clase, ¿ya? Entonces, ustedes obviamente van a reforzarlo con su libro. Bueno, entonces, ¿en quiénes están contraindicados? Va a estar contraindicado en arritmias graves. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos medicamentos tienen también acción secundaria sobre arritmias y va a producir potencialidades arrítmicas. Y una de ellas, por ejemplo, la que preguntó el compañero, ¿sí? Que serían, por ejemplo, la mistazapina. No se puede dar en pacientes con arritmias graves. En pacientes con hipertensión no controlada, por ejemplo, no se van a utilizar medicamentos del área adrenérgica. Infarto agudo de miocardio, pero no todos, ojo, ¿no? Los que no vamos a utilizar son los que no vamos a utilizar los que intervienen sobre el área de la noradrenalina, es decir, que potencia la noradrenalina. Y ahí, por ejemplo, una acción que sea sobre el área de serotonina no tiene una acción mayor, prácticamente casi nula, sobre el sistema de las coronarias. En todo caso, hay que estar muy atentos a descartar estas patologías antes de dar un medicamento. Y si nos toca, decimos, a ver, usted tiene arritmias, ha tenido muchas arritmias, ha tenido un infarto del corazón, no ha tenido nunca anginas. Si ha tenido, ustedes derivan al cardiólogo, que les dé su criterio, y al psiquiatra por último, ¿ya? Y no damos el medicamento, porque es un paciente de riesgo. En pacientes que tengan glaucoma, también no se les dan sus medicamentos, pero un tipo de glaucoma que es el glaucoma de ángulo estrecho, porque también va a aumentar el glaucoma. Entonces, mejor en estos casos, el glaucoma no podemos saber nosotros, siendo médicos generales, si lo tiene, pero no lo podemos saber si el paciente nos refiere que ha tenido un diagnóstico ya en sus antecedentes personales de glaucoma o trastornos de la visión, o si está últimamente con trastornos de la visión, con dolor ocular, ya podría ser glaucoma. El mandado a hacer sus exámenes. Si no tiene clínica, pues no vamos a decirle vaya a hacer exámenes de glaucoma primero. Y cuando tiene también un síndrome convulsivo, sin un control adecuado. ¿Por qué razón? Porque el síndrome convulsivo era una hiperexcitación neurológica y dábamos medicamentos que bajen la excitabilidad neurológica, ¿no es cierto? Inhibiendo canales sodio, potasio, calcio. Pero cuando estamos hablando de que los antidepresivos van a aumentar el estado neurológico, van a excitar a la neurona para que el sistema neurológico esté más activo, también existen ciertos fármacos que tienen acción sobre receptores a nivel de la corteza y predisponen al paciente con convulsión. Si está bien controlado el paciente con el medicamento, no hay problema. Pero si siempre está con convulsiones, son epilepsias refractarias, no responde bien a la medicación, el paciente aparte toma alcohol, usa drogas, etc. Entonces, ahí mejor no le damos porque probablemente llega con un estatus convulsivo y ahora más bien se muere del estatus. ¿Ya? Los pacientes a propósito se mueren del estatus porque luego entran en paro respiratorio. Ya. Luego tenemos medicamentos como son estos, y vamos a ver unas cuantas. ¿Ya? Ya, me estaba escribiendo el grupo, vean si. Déjenme contestarles, ¿ya? No podemos suspender la clase, que asistan los que puedan, ¿ya? Por último. Pero no podemos suspender la clase. Eso sí que, lamentablemente, no. Qué raro que les haya dado tantos efectos secundarios a ustedes, ¿ah? Sí, raro realmente. Ya. Miren, entonces vamos a ver unas cuantas dosis para tener ya en nuestra mente que tenemos diferentes dosis para los diferentes medicamentos. Aquí, lastimosamente, no todos tienen la misma presentación. Sería muy bueno, por ejemplo, que todos los inhibidores selectivos de captación de serotonina tuvieran la presentación de 20 miligramos, por decir, ¿ya? En todo caso no es así, pero bueno, algunos se parecen. Por ejemplo, fluoxetina viene en tabletas de 20 miligramos y la paroxetina también viene en 20, por decir, ¿ya? Mientras que la sertralina viene en 50 miligramos. Entonces, aquí sí nos tenemos que en nuestro vademecum, pues, asociar de las presentaciones, hacernos, no sé, diferentes formas que ustedes ojalá deben estar tratando de aprender esos medicamentos. Porque todos estos medicamentos del área del sistema nervioso central, recuerden, vamos a hacer una prueba semanal, ¿no? Eso sería para la otra semana, ¿ya? Bueno, entonces, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina son medicamentos muy conocidos del área del inhibidor selectivo de captación de serotonina por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver este rango terapéutico en cuanto a las dosis, ¿ya?
grabarnos, pues si repito, no vamos a ganar nada en este momento, hay que grabarnos y ver la presentación que tenemos en nuestro medio, para dependiendo de eso, de tener una asociación mucho más visual y que me ayude a mi cerebro, viendo la presentación, viendo tal vez el nombre del fármaco, viendo la presentación de la forma farmacéutica y decir, la sertralina se puede dar de estas dosis, si no así solito no los vamos a poder grabar jamás. Luego tenemos los tricíclicos, que son muy utilizados, que hemos dicho. Vamos a dejar a todo lo que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, de todos estos de aquí. Vamos a grabarnos solo de uno, que sería venlafaxina, ¿sí? El nombre comercial es Effexor. Entonces, esta dosis, solo esta. Y luego tenemos los tricíclicos. Estos sí son bastante conocidos y no vamos a grabarnos toditos. De estos sí nos vamos a grabar solamente los más utilizados, que van a ser amitriptilina, ¿ya? Imipramina, y nos vamos a quedar solo con los dos, amitriptilina e imipramina. Entonces, amitriptilina está en presentaciones para la depresión entre 150 a 300 miligramos al día. Y ustedes van a ver que las presentaciones de amitriptilina, por ejemplo, son de 75 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si directamente vemos que la dosis promedio de la depresión es, con este medicamento, 150 a 300 miligramos, quiere decir que nosotros no vamos a empezar con 150 o 2 tabletas al día. Por algo vienen las presentaciones de 75. ¿Para qué? Para que el paciente tome progresivamente el medicamento. No igual como hicimos con la carbamazepina, que dábamos 0, 0, 200 y así, ¿no? No, cada 3 días. Sino que lo que aquí vamos a hacer es a llegar a una dosis terapéutica para depresión, que debe estar en este rango, pero dándole el medicamento de manera progresiva. Entonces empezamos, una tableta de 75 miligramos por noche de amitriptilina y la vamos a tomar por una semana, por 3 días, por 5 días, dependiendo de cuán severo ustedes ven que necesitan que se integre. Una semana estaría bien. 75 miligramos una semana, siempre en la noche. ¿Por qué? Porque va a producir efectos probablemente de sedación, ¿sí? Al inicio, y algunos efectos más que vamos a ver ahí. Pero es ideal que se tome este medicamento, por ejemplo, en la noche. Mientras que otros, como por ejemplo los inhibidores selectivos de captación de serotonina, es ideal que se tomen en el día. Bueno, entonces empezamos a tomar la noche amitriptilina, 75 por noche, una semana. Y después de eso subimos a 2 comprimidos de la noche, ¿ya? Y el paciente ya está con 150 miligramos. Pero, si es que vemos que esa dosis no es suficiente, podríamos llegar a 300, pero no le vamos a dar 4 tabletas de la noche, ¿ya? Le vamos a dar 2 en la mañana y 2 en la noche, que sería la dosis más alta. Luego tenemos imipramina, que va a venir en dosis también de 150 a 300. Como les decía, realmente los más utilizados en la depresión específica, en nuestro medio por lo menos, y para medicina general, serían amitriptilina e imipramina. La imipramina, por ejemplo, es muy utilizada en pacientes, en niños que tengan enuresis. Esto es una dosis de adulto. Entonces, la enuresis, pues que se orinan en la noche, ¿no? Y ya son niños ya de 8 años, 9 años, y siguen orinándose en la noche. Y eso puede estar en relación con trastorno de ansiedad. Habría que ver también un poco de qué está pasando atrás, ¿no? Si hay agresión, si hay violencia sexual, y violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y la imipramina, ustedes tengan también ahí en cabeza cuando les toque alguna vez, ¿ya? Utilizar. Bueno, entonces, aquí tenemos otras familias de medicamentos, ya como por ejemplo los tetracíclicos y unicíclicos. Ya habíamos hablado de un paciente que tenga tabaquismo, que necesitamos el medicamento porque no mejora. Tenemos bupropión, ¿ya? Y por ejemplo, esta dosis está entre, miren, 200 a 450 miligramos. O sea, cada uno tiene una dosis diferente y eso es lo malo, en cambio, que se puede decir de los antidepresivos. Es decir, como que los psiquiatras dijeron, no ellos creo que solo, sino la farmacéutica, hagamos diferentes dosis, hagamos un poquito complejo para que no cualquiera se meta a dar tratamientos antidepresivos, ¿ya? Pero si nosotros ya nos dedicamos a ver esto más o nos toca ver estos pacientes, debemos saber los nombres de ellos y todo esto, pues, y ahora con la materia, algunas dosis debemos saber. De estos medicamentos de aquí, no vamos a verlos a los de acá arriba, como nefazodona y trazodona. De los de acá, vamos a ver 2 dosis, bupropión y mirtazapina que dijimos. Entonces, un undicíclico y un tetracíclico. Y vamos a ver a bupropión de 200 a 450 miligramos y a mirtazapina de 15 a 45 miligramos, ¿ya? Y los inhibidores de la MAO hemos dicho que no los vamos a recetar nosotros, ¿sí? Pero nos vamos a grabar un solo nombre, ¿sí? Que va a ser fenelcina, pero no las dosis, ¿ya? Ahí tenemos.
Entonces, miren cómo tenemos bastantes medicamentos a la final, pero vamos a crear un grupo más bajito. Bueno, todos tienen riesgo de intoxicación, todo paciente, y vamos a ver cuáles de esos son más graves para que los pacientes, si se intoxican con los mismos medicamentos que le acabamos de recetar, qué riesgo podrían tener. Ya, entonces tenemos el riesgo de intoxicación con antidepresivos tricíclicos es el más alto de todos, ¿sí? Entonces, por esa razón también, los inhibidores selectivos de captación de serotonina son los más utilizados en el mundo. Primero, porque ustedes vieron que se podría llamar, aunque no se llaman así realmente, que son los antidepresivos de mayor espectro, o sea, como decir, de amplio espectro. No hay realmente ese nombre, pero es como para dar una comparación con el espectro. Y ustedes vieron cómo casi todos los problemas depresivos y de ansiedad estaban en inhibidores selectivos de captación de serotonina, ¿ya? Y aparte tienen una ventaja, que la dosis tóxica, ¿ya?, está en una ventana alta. Aparte tienen otra ventaja, que si se intoxican con inhibidores selectivos de captación de serotonina, las posibilidades de muerte son casi nulas, ¿sí? Mientras que con otros medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, como la misma amitriptilina, tienen un rango terapéutico, una ventana más baja, no estrecha, pero más baja que con antidepresivos como la fluoxetina, y tienen potencialidades graves de muerte, como por ejemplo, son arritmogénicos, es decir, que pueden producir arritmias graves como las que matan, es decir, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, es decir, arritmias que matan, ¿ya?, que no son de juego. Efectos anticolinérgicos también los tiene una acción sobre el área anticolinérgica, y ustedes saben que la anticolinérgica va a producir hipertensión, va a producir también taquicardias y va a producir, por ejemplo, midriasis, sería para darnos cuenta, tiene una acción anticolinérgica en las pupilas, y si toma pues estos medicamentos, decimos, está con intoxicación por antidepresivos, ¿sí?, está taquicárdico, está midriático, está hipertenso, y aparte de eso, pues podría ser otros problemas a nivel metabólico, como acidosis metabólica. Entonces los pacientes se mueren si se intoxican, pero la dosis, miren que llega a ser más de 1500 miligramos. Ya habíamos dicho que las tabletas son de 75 miligramos. Si ustedes dividen esto, quiere decir que con 20 tabletas de amitriptilina, una persona que demos mala receta, que no le estemos explicando bien, que no nos hayamos asesorado de su familiar, que esté conjuntamente con 20 tabletas, el paciente puede tener una muerte por antidepresivos tricíclicos. Y cuando le damos a un paciente a su casa este medicamento, no le vamos a dar para 15 días. Siempre las recetas son por lo menos de 3 meses. Entonces imagínense tomando 2 tabletas diarias o 2 comprimidos diarios, ¿ya?, por un mes son 60 y le vamos a dar 180, ¿ya? Entonces, ahí pónganse a pensar que debemos siempre estar seguros de que le estemos dando bien el medicamento al paciente y que estemos en la capacidad de dar el medicamento, que hayamos hecho un buen diagnóstico, que nos hayan preparado, capacitado para ver a estos pacientes y no nos metamos a dar así nomás, ¿ya? Bueno, entonces, tiene Daniel, diga. Sí, doctor. Una pregunta. En un caso de que tengamos, por ejemplo, un paciente, le pongo un caso hipotético, que es un señor mayor que falleció su esposa y los hijos, no sé, viven en Estados Unidos, no tengan ningún familiar al cual poder explicarle la receta, optaríamos entonces siempre por un medicamento que actúa a nivel de la serotonina. Ya. Claro que sí. Sí, ¿no? Claro que sí. Primero que si no hay con quién mismo, o sea, alguien tiene que hacerse cargo del medicamento. Mejor no darle el medicamento, porque pues no se sabe si irá a tomar bien, irá a tomar mal, si tomará menos, si tomará sobredosis, que ni siquiera le ayude a su cuadro bien. Entonces, la opción número 1 es no dar medicación, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿sí? Entonces sería no dar medicación. Y podríamos probar no hay otra salida, dar un medicamento, pero ¿en base a qué criterio? Usted sabe que va a tomar bien. Entonces, tiene más riesgos que beneficios. No justifica darle un medicamento de entrada si no sabe
¿cómo va a tener la calidad de vida ese paciente? ¿Quién le va a asesorar con esa calidad de vida a usted? Le diga, sí, mi paciente está tomando. Entonces, lo ideal sería no darle medicación a ese tipo de paciente, por ejemplo. Y pudiéramos probar, por ejemplo, un placebo. Ya, por ejemplo, muy buena inquietud. Se pudiera probar un placebo con alguna sustancia, pero recuerden que todo medicamento tiene una potencialidad de efectos secundarios. Pero no vamos a dar ningún medicamento que tenga una acción farmacológica como esta. Podría probarse un medicamento que tenga componentes de oligoelementos, por ejemplo, y no sea un nombre vitamínico, por decir, ¿ya? Entonces, que tenga una sustancia que tenga omega 3, ácido fólico, zinc, magnesio, ¿ya? Y algo de eso se puede dar para que vea si el paciente mejora. Pero lo más importante es su estado social, anímico, familiar. Pero la idea número uno no sería dar medicamento. Ahora, si viene con un familiar y usted le ve realmente y justifica y le hace todos los chequeos que no tiene otras cosas y que el problema es depresión, pues ahí sí le podría tratar mejor en esas edades con hidroxi activo de captación de serotonina, no con los de acá. ¿Sí? Bueno, así es, muy bien. Ya, gracias. Y obviamente siempre, ¿no? El diagnóstico tiene que estar basado cuando ustedes hayan descartado otras cosas. Es decir, la paciente joven que venga aletargada, lenta, apática, ¿ya? Ustedes primerito, antes de pensar en depresión, deberían pensar en esta gorrita, ¿no? Deberían pensar que esté hipotiroidea antes de decir que esté depresiva. Pero bueno, eso ya parte de la clínica que aprenderán luego, estará viendo solamente medicación. Entonces, fármacos para la medicación esta que estamos diciendo, y miren cómo podríamos tener esta familia a la cabeza la amitriptilina, y dijimos también que vamos a ver la imipramina, y miren cómo tienen diferentes efectos. Por ejemplo, la amitriptilina, la imipramina van a tener bastante potencial de sedación, es decir, que el paciente mejora en su estado depresivo, pero tiene acciones sobre el área histamínica que va a potenciarse y que va al paciente a sedarse. Entonces el paciente tiene sueño. Por ese motivo se le da siempre en la noche, ¿ya? Luego vamos a tener otros efectos que tienen estos antidepresivos tricíclicos y van a ver que son una acción de tipo anticolinérgica y que es importante, tanto la amitriptilina como la imipramina. Y uno de los que más se va a notar en el paciente va a ser la acción anticolinérgica en la vejiga y en el intestino. Es decir, que el paciente va a tener diarrea o va a estar con estreñimiento. ¿Qué dice? En el intestino, anticolinérgico. ¿Qué dice? Si es anticolinérgico, diarrea o constipación. ¿Qué pasaba con el Dumbles que dijo el compañero hace un rato, cuando estaba intoxicado por un estado colinérgico el paciente? Ahí tenía parte del Dumbles, era diarrea, con diaforesis, la D. Entonces, el paciente va a estar constipado, ¿sí? Porque la acetilcolina produce eso, aumento de la actividad del intestino. Y en la vejiga, ¿sí? El paciente que estaba con Dumbles iba a estar con aumento de la orina, ¿sí? Entonces aquí va a tener retención urinaria. El paciente empieza a tomar amitriptilina y viene a los 5 días porque dice no puedo orinar, ¿ya? Y me quedé retenido y quiero orinar pero no puedo y debemos estar con la vejiga llenísima, con un globo vesical. Ese paciente está haciendo un efecto anticolinérgico intenso a la amitriptilina. Y si es con dosis baja, pues le vamos a quitar el medicamento porque nos dice que su estado está muy factible de hacer más acciones anticolinérgicas, ¿ya? Sobre todo cuando ha empezado el tratamiento. Si está tomando algún tiempo atrás, habría que ver si no está pasando otra cosa. Y por lo general, las primeras dosis, si es una retención urinaria de una vez, pues esperamos una visita, pero si vuelve a ser una retención urinaria, decimos aquí está pasando algo, le mando al psiquiatra, sugiero suspender la medicación porque está haciendo globos vesicales, ¿ya? Y solamente con pocos días está haciendo globos vesicales. Por ese mismo motivo, la imipramina se utiliza para la enuresis, ¿sí? Para que el paciente no se orine en la noche. Por eso se toma también en la noche, ¿sí? Para la enuresis. Bueno, entonces, otras acciones que tengan mismos medicamentos, ¿no? Tiene también acciones sobre el área serotoninérgica. Entonces, puede producir estados serotoninérgicos la amitriptilina en la propiedad de, sobre 4 cruces, 3. Es decir, tiene acción serotoninérgica. Y la imipramina también 3, ¿ya? Por lo tanto, si tiene acción serotoninérgica, no los deberíamos asociar con medicamentos que también tienen acción serotoninérgica, por ejemplo, inhibidores de la MAO, ¿ya? O pacientes que tomen medicamentos serotoninérgicos, ¿ya? Luego tenemos
Acción sobre la noradrenalina, también. Por lo tanto, pueden causar taquicardias, pueden causar hipertensión, ¿ya? Estados de euforia. Y sobre el área de la dopamina, que es la D, no tienen acción. Entonces, no tienen efectos dopaminérgicos. Esa es la ventaja, digamos, única, pero realmente sí resultan ser un poquito peligrosos en sí, porque dijimos que son los que más matan de los antidepresivos cuando se toman en sobredosis por esta acción, ¿no? Y asociado a esto. Así es que pues, también hay que estar atentos de no darles en la mañana, porque pueden sedarse y pueden tener accidentes. ¿Ya? 2 medicamentos, la amitriptilina y mipramina. ¿Ya? Y tenemos otros efectos que se pueden ver en todo medicamento antidepresivo. Por ejemplo, ¿agitación producen? No. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que más bien causan sedación. Entonces no causan agitación. ¿Hipotensión postural? Sí. Entonces, uno de los problemas que tienen estos medicamentos, por ejemplo, es el momento que el compañero en adultos mayores, no es el medicamento ideal. ¿Por qué razón? Porque los pacientes pueden tener estos problemas de hipotensión postural, es decir, que el momento que estén acostados se quieren sentar, o están sentados se quieren parar y se desmayan. ¿Por qué? Porque no tienen una buena regulación de los cambios de presión y hacen hipotensión postural, que luego tiene definiciones clínicas que no vamos a entrar en este momento. El paciente está acostado, se quiere parar y se desploma. ¿Ya? Y se levanta por las mismas. ¿Qué pasó? Me desmayé. ¿Por qué? Porque está haciendo hipotensión postural. Le hacemos una pruebita, le ponemos sentado, le mandamos para atrás bruscamente hasta que se acueste y vemos que el paciente como que se marea. Le hacemos que se levante y quiere desmayarse, estamos ayudándole. Está haciendo hipotensión postural, aparte de pruebas ya tomándole la presión arterial, que no va al caso. Entonces, hay que tener atención que adultos mayores no es la mejor indicación de medicamentos, pacientes jóvenes no van a tener este problema mayormente. Mólisis gastrointestinales, hemos dicho que sí. Entonces van a tener constipación, pero no es tan frecuente. Disfunción sexual, pueden tenerla, no es tan frecuente, pero pueden tener, es decir, que tengan problemas de erección. Y en cuanto al peso, la amitriptilina sobre todo tiene una predisposición a aumentar de peso, ¿ya? Aumentar de peso. Entonces, podría ser una ventaja en pacientes que están muy flaquitas, ¿no? Que tengan problemas de depresión asociada y están flacas y sabemos que no es por otra causa, ya hemos estudiado. Podría ser, pero no justifique esa ventaja que sea el medicamento ideal, por ejemplo, para pacientes con bulimia. Entonces, ahí siguen siendo los inhibidores selectivos de captación de serotonina. ¿Ya? Luego tenemos otros medicamentos, y aquí vamos a ver a los medicamentos de esta área, déjenme ver, amoxapina, venlafaxina, bupropión, ya. Habíamos dicho que de aquí vamos a ver a bupropión y mirtazapina. Entonces, hay otro medicamento común aquí que es la venlafaxina, pero nos queda con 2 medicamentos. Entonces, bupropión, por ejemplo, para tratar a pacientes, ya hemos dicho, para, por ejemplo, tabaquismo, ¿ya? Entonces, ¿sedación produce? No. Mirtazapina, sí. ¿Efecto anticolinérgico que tengan estas sustancias? No. Los antidepresivos tricíclicos sí tenían. Sobre el área 5-citamina, no producen. Las antidepresivos tricíclicos sí producían. Sobre el efecto de la noradrenalina, tampoco tienen esta acción. Entonces, son buenos medicamentos porque no los damos, ¿no? La vamos a ver acá. Entonces, estos medicamentos van a ser, sobre todo, utilizadas por el área de especialidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenían esta propiedad de que podían desarrollar crisis hipertensivas bruscas, ¿ya? Cuando están en dosis no adecuadas. Y además, ¿por qué? Porque son medicamentos que no están en primera línea dentro del manejo de las posibilidades de efectividad de la mayoría de pacientes que vamos a ver nosotros con médicos generales, ¿ya? Que serían sobre todo los de depresión leve y moderada, y que quienes se tratan de depresión moderada. Bueno, entonces, ¿disfunción sexual producen estos medicamentos? No. Es una cosa muy importante para acordarnos de este grupo de medicamentos, muy importante en el momento que estamos hablando de estos, la disfunción sexual masculina, pero en la mujer la pérdida de la libido. Ya aquí en el hombre la pérdida de la libido y la erección. Y en cuanto al peso, unos bajan, otros suben. Bupropión baja de peso, mirtazapina sube. Por ejemplo, bupropión nos puede servir en ese paciente que deja de fumar, no sé si alguien de ustedes fuma, y que en el momento que deja de fumar tiene la posibilidad que dices que voy a subir de peso. Dejé de fumar una vez y me hice engordar. Ya entonces, vamos a darle, por ejemplo, bupropión, primero porque quita esta sensación, la necesidad del tabaquismo, quita esa depresión que está asociada, ¿ya? Y los que más vamos a utilizar son estos, ¿ya?
Y aquí tenemos a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entonces, fluoxetina, otros nombres, paroxetina, sertralina, citalopram y fluvoxamina. Así que estos nombres sí nos vamos a grabar toditos y vamos a tener aquí cuáles van a ser las posibilidades. Agitación. Agitación, la fluoxetina es el único que tiene la propiedad de los más utilizados, entre fluoxetina, paroxetina y sertralina, y estos de acá abajo, que son un poquito menos utilizados, pero estos tres sobre todo, de que cause agitación. Los demás, pues, excepto la fluvoxamina, tienen poca agitación. El paciente no va a estar con este estado de euforia, se va a sentir mejor, pero no va a estar eufórico, que también es un problema, ¿no? Porque se agitan mucho, están luego con trastornos de la conducta, hablan cosas inapropiadas, por ejemplo. Entonces la fluoxetina está con más posibilidad de eso. Hipotensión postural, no tienen ese problema. Tienen que los antidepresivos cíclicos sí lo tenían, y por eso es una ventaja y se puede dar en adulto mayor, como dijo un compañero en ese momento, dando un ejemplo. Molestias gastrointestinales, van a tener, pero van a ser sobre todo en molestias que van a estar en relación a dispepsias, a veces un poco de diarrea, pero que no llega a ser muy, muy molestosa, a pesar que es relativamente frecuente, pero no es tan molestosa. Lo que sí puede ser un problema es la disfunción sexual. Entonces, si es que imagínese tal vez una persona que está con problema ya de depresión, asociada que está con una pareja, o sea, una pareja nueva, o cambió por alguna razón de su lugar de su relación, tuvo un cambio porque se divorció, y damos tal vez este medicamento, podría ser este problema. Entonces hay que tener atención a eso, que le vea bien el urólogo antes de eso, si es adulto mayor, descartar otros problemas más, pero ahí puede haber un problemita con esto. Si es un paciente joven, casi no va a tener este problema. Si es un paciente mayor, pudiera tener esto, pero atención, no le vamos a decir, advertir que le va a dar esto una posibilidad 50%, tiene 2 de 4 cruces, sino decirle que si es que de repente tiene un problema de disfunción sexual, pues primero viene acá el problema de la cabeza, que no se ponga ansioso por eso, y si es que tiene algún efecto secundario, en general nos diga. Y cuando venga a la consulta, ustedes le preguntan si están en ese programa, ¿ha tenido algún problema en erecciones, por ejemplo? ¿Ya? Y si nos dice sí, pero que es el mismo problema que tenía antes, pues no es por el medicamento. Pero me dice, no, antes tenía ningún problema de esto, ahora sí lo tengo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este tipo de situaciones que ustedes deberían también saber. Es muy frecuente esta pregunta dentro del área de psiquiatría, acuérdense de esto, ¿ya? La disfunción sexual. Muy bien, entonces todos producen disfunción sexual, ni más ni menos. Luego, en cuanto al peso, por ejemplo, la fluoxetina puede subir o bajar dependiendo del paciente. Entonces, sí es un problema que a veces sube, a veces baja, pero no es lo más importante. A ver, Elisa, porfa. Buenos días, doctor. Hola. Usted mencionó que los tricíclicos, la aminotriptilina podría causar hipertensión. Amitriptilina. ¿Esto sería secundaria y se podría tratar, doctor? ¿O si se retira La el hipotensión fármaco? postural. No, la hipertensión, doctor, la amitriptilina. No, usted mencionó que había como efectos... que podría causar hipertensión. Sí, por los efectos aquí. anticolinos. Sí, doctor. Ya. Bueno, sí, de hecho tiene la posibilidad de 4 cruces, pero más que la hipertensión brusca que causa en el paciente son los efectos anticolinérgicos, como la midriasis, como una ligera taquicardia, como ansiedad, como boca seca, como constipación, como retención urinaria, como disminución de la secreción en el momento que quiere sudar por hacer ejercicio, no puede porque está bloqueado. Entonces, más bien por esa área. ¿Que puede causar una hipertensión en pacientes susceptibles, sobre todo hipertensión, que tiene hipertensión previa? Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ajustar bien el medicamento de hipertensión y ver todas las normas de hipertensión para que no se aumente esta posibilidad. Pero no es la posibilidad tan alta, ¿sí? Más son los otros efectos que acabo de nombrar. Ya, sí. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, miren cómo, pues ahí están los fármacos, y aquí tenemos en cuanto a agitación, hemos dicho que el paciente sí puede tener agitación, porque sedación no causaba. Entonces, agitación, sí. Por este motivo, más bien este medicamento se lo da en la mañana, ¿no? Para no tenerle agitado a veces ciertos pacientes, sobre todo en las primeras dosis, en la noche. Entonces, este medicamento, por esa razón, también se da en el día, aparte que no causaba sedación.
Entonces, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram en la mañana. Hipotensión postural, no tiene ese problema, ¿ya? No tiene, entonces, un adulto mayor, muy bien sus medicamentos, por esta razón. Molestias gastrointestinales, hemos dicho que sí, ya dijimos. Antidepresivos en el embarazo. Y también sabemos que existe esa patología que se llama la depresión postparto, no sé si han escuchado, ¿no? En la que los pacientes después del parto pues tienen depresión. Y esto les da pues por la teoría de las aminas en las que baja los niveles de serotonina, precisamente porque hubo un cambio hormonal muy intenso y que también tiene relación al cerebro en la embarazada, ¿no? Cuando estaba en un estado de progesterona y hubo muchos cambios dentro de tu sistema nervioso central y también en todo su cuerpo, que dieron todas las características del embarazo. Y viene esta mamá apática ahí, su bebé, por dar solamente imágenes de depresión postparto. ¿Están metidos aquí los medicamentos? Sí. En el embarazo mismo, ¿está una paciente que puede tener depresión? Sí. ¿Ya? Y para eso yo les voy a compartir luego una de las mejores presentaciones que hizo uno de sus compañeros o compañeras de los dos grupos para compartirles de un trabajo que hizo sobre depresión y embarazo que hicimos en esa ocasión como motivo del seminario. Entonces habrá que ver cómo estamos en los tiempos para ver si tenemos chance de hacer una presentación similar como parte de una calificación de el examen asincrónico, ¿ya? Podría ser un tema de estos que esté pendiente para ver si lo ponemos como examen asincrónico. Vayan apuntando ahí, como para tenerlo ya en borrador, para ver si hacemos un examen asincrónico con este tema, así como hicimos con los compañeros de sales. ¿Ya? Bueno, entonces esto en cuanto a depresión, realmente el tema es mucho más amplio, muchísimo más amplio. Tratamos de hacer de una manera bastante sucinta para que ustedes puedan tener un argumento más resumido, pero el tema es amplísimo, muy amplio, y no se acaba aquí. Ustedes tendrán pues más materias, tendrán más elementos, si les gusta más el tema tienen para leer más situaciones también en su libro. De hecho en el libro tienen más de explicación de todas las acciones de los medicamentos, que quizás he resumido nada más, pero ahí está mucho más, se explica, ¿ya? Entonces, si hacemos el trabajo como el examen asincrónico con este tema, aquí nos dice que lo que haríamos es un análisis de las indicaciones, cuándo se debería dar, los efectos teratogénicos probables que existen en las diferentes familias, cuáles son los que tienen más efecto teratogénico de acuerdo a las semanas y cuáles son los efectos teratogénicos. Y en caso de que veamos todas esas alternativas, cuáles serían los medicamentos ideales dados de acuerdo a si está en embarazo, cuál sería la familia de antidepresivos ideales, ¿ya? Sabiendo que no va a haber categoría A, ¿sí? Pero sí que no sean de categoría D ni X. Y cuáles serían, y C tampoco hay que evitar, obviamente, ¿no? Y cuáles son los medicamentos ideales para depresión postparto. Entonces eso va a ser el tema, si es que lo ponemos de este tema como para examen asincrónico y para tener eso un día para poder evaluar eso, ¿sí? Ya, bueno, eso en cuanto entonces al tema. Ya tenemos ahí algunos elementos de la depresión, de medicamentos, y para que ustedes lean un poco más. Eso sería, son 8:42. Sé que están entonces con estos efectos, pues quería yo darles un poco más, pero me tuve que detener un poquito más lento para no darles antipsicóticos. Y lo que veríamos mañana serían entonces antipsicóticos y el otro tema que una vez les digo, que sería antipsicóticos y sedantes hipnóticos en las mañanas, ¿sí? Esto vamos a ver mañana. Pues bueno, nada, descansen, tomen agua, ¿ya?